Listo. Buenas noches, chicos. Vamos a continuar con el tema, ¿correcto? Nos hemos quedado, bueno, la anterior clase hemos hablado hasta aquí, ¿no? Ya hemos hablado de qué es un monómero, ya hemos hablado de cómo está compuesto un polímero y todas esas cositas, ¿no? Entonces, recordemos, los monómeros van a formar los polímeros y cuando los polímeros, el conjunto de polímeros se junta, van a formar las macromoléculas, ¿entendido? Que esas macromoléculas, las macromoléculas más importantes o las biomoléculas más importantes son el ADN, ¿correcto? Las proteínas, los ácidos nucleicos, los polisacáridos, ¿correcto? Las proteínas, polisacáridos, los ácidos nucleicos y también, ¿cuál más, muchachos? Los lípidos, por si acaso, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a continuar y vamos a hablar un poco más de la molécula de... Uy, ¿qué está pasando? Ay, no, está feo. Ya. La molécula del agua es asimétrica, ¿entendido? ¿Eso qué quiere decir? Ustedes, chicos, son simétricos, su vida es recta, ustedes estudian, duermen 8 horas, luego estudian toda la mañana, desayunan a las 8, después de levantarse, comen al mediodía. ¿Ustedes son asimétricos o simétricos, chicos? ¿Ustedes qué son? Yo, por ejemplo, a ver, me quedo hasta las 12, desayuno a las 11, almuerzo a las 2 de la tarde. Entonces, todos somos asimétricos, ¿entendido? Todos somos asimétricos. La molécula del agua igual, no le gusta ser un robot, se podría decir, ¿entendido? O sea, la forma del agua es asimétrica, no tiene una forma definida, ¿entendido? Sino que un día puede ser punk, el otro día puede ser ama de casa, el otro día puede ser profesor, el otro día me puede suplantar a mí, y etcétera, ¿entendido? Entonces, muchachos, recuerden esto muy bien, todas las células, única y detergente, ¿no? Todas las células contienen agua, ¿correcto? Todas las células contienen agua. Eso recuerden demasiado bien. Es una pregunta frecuente de examen. El agua es vida, ¿correcto? ¿Qué es lo primero que un científico estudia en un planeta? Por ejemplo, yo soy astrónomo, ¿no? Astrónomo, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a observar en un planeta? El agüita, ¿no? El agüita. Si en ese planeta hay agua, es sinónimo de vida, ¿correcto? Puede haber. ¿Correcto, muchachos? Nada más. Entonces, recuerden eso muy bien. Además, que la molécula del agua no es inerte, inerte sin vida, ¿correcto? Que no tiene vida. No, la molécula del agua da vida, ¿entendido, muchachos? Entonces, vean, aquí está la molécula del agua. Parece la cabeza de Pucca, ¿no? ¿Han visto esa, cómo se llama esa serie, ese dibujito? Pucca, que era Garu, ¿no? Ahí yo lo veía bastante. Pero bueno, no, yo creo que ustedes son la generación de cristal, ¿no? Entonces, chicos, como pueden observar, aquí está, ¿correcto? Vean, aquí está la molécula del agua. La molécula del agua, sí, la molécula del agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿correcto? H2O, ¿correcto? Entonces, muchachos, aquí se los voy a dibujar. Ya he traído mi lapicito para que salgan más bonitos mis dibujos. Ahí donde está. Ay, ¿qué he hecho? Ah, un momento, chicos, un momento. One moment, please. Ahora sí. Uy, se desconfiguró todo. Ay, no, ¿qué he hecho? Ya, a ver, aquí está. H2O, ¿correcto? Ahora sí. No, mejor sigo con el mouse. Lo voy a configurar después de esto. Es morfológicamente y eléctricamente asimétrica, ¿entendido? Entonces no tiene una forma definida. ¿Qué tal si el agua tuviera una forma definida? Sería como la madera, ¿entendido? Tendría esa consistencia. Sería como el fierro que ahorita está sosteniendo mi tele, ¿entendido? Esa va a ser morfológicamente simétrica porque va a tener una disposición característica, ¿entendido? Pero el agua, chicos, cuando ustedes agarren el agua, se va a mantener en su mano. ¿Ustedes qué me dicen cuando agarren el agüita en su manito para lamber como gatos? No, se va a escapar por todo su mano, ¿entendido? Entonces el agua no tiene un cuerpo morfológicamente definido, ¿entendido? Líquida, correcto. Eléctricamente también es asimétrica. ¿Eso qué quiere decir? O sea, eléctricamente, muchachos, la molécula del agua es un dipolo, ¿correcto? Dipolo. ¿Qué quiere decir dipolo? ¿Qué quiere decir dipolo, muchachos? Que tiene dos polos, ¿correcto? Uno, uno de ellos
Uy, ¿qué pasó aquí? Cachito, cachito. Ay, nah, entonces me estoy experimentando. Lo siento, ya no voy a experimentar. Entonces, muchachos, ¿qué quiere decir eléctricamente asimétrica? O sea que es un dipolo, ¿correcto? Porque esta es la molécula de oxígeno. Aquí lo ven, muchachos. Aquí está. Esta es la molécula de oxígeno, ¿entendido? Tiene un átomo de oxígeno, perdón, esta es la molécula del agua, ¿entendido? Todo es la molécula del agua, ¿correcto, muchachos? Lo que está aquí. Ahora, como ustedes pueden observar, la molécula del agua está compuesto por un átomo de oxígeno, por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, uno y uno, ¿entendido? Ahora, muchachos, justamente los hidrógenos, cuando están sueltitos, cuando no están siendo atraídos por el oxígeno, tienen un electrón rodeándolos, ¿correcto? Entonces, cuando se acercan al oxígeno, estos dos hidrógenos van a donar ese electrón al oxígeno, ¿correcto? Ahí está. Uy, como mi chica me quitó mis casas, ¿no? O como mi esposa me quitó mis casas. Es igualito va a ser el oxígeno, ¿entendido? Va a quitar las casas del hidrógeno y del otro hidrógeno. Y luego se van a ir a la calle, ¿no? Entonces, muchachos, como pueden observar, estos dos hidrógenos han donado su electrón, han donado, entre comillas, ¿no? Han donado su electrón al oxígeno, ¿entendido? Aquí está. Entonces, muchachos, esto ha formado un enlace electroestático, que lo vamos a hablar más adelante, ¿entendido? Y así se va a formar una unión, un enlace entre el hidrógeno y este hidrógeno, formando la molécula de agua, ¿correcto? Ahora recordemos muy bien que los electrones tienen una tendencia negativa. Entonces, el oxígeno, muchachos, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Cómo va a ser el oxígeno? ¿Va a ser positivo o negativo? Si los electrones son negativos. Los electrones que han donado estos hidrógenos al oxígeno, a ver, si son negativos, ¿cómo va a ser el oxígeno? ¿El oxígeno va a ser negativo o positivo? Negativo, correcto, negativo. Ahora los hidrógenos, muchachos, se han quedado sin casa. ¿Entendido? Los hidrógenos se han quedado sin su electrón que los rodeaba. ¿Entendido? Entonces, esto va a provocar que los hidrogeniones tomen un carácter positivo. ¿Correcto? Positivo. Lo vamos a volver a explicar de nuevo, no se preocupen. Está más lentito, ¿no? Entonces, muchachos, vean que el hidrógeno, cuando está sueltito, cuando no está enlazado, no está casado con nadie, ¿correcto? No está casado con nadie, tiene su electrón rodeando a su núcleo, ¿correcto? Del hidrógeno. Ahora, cuando este hidrógeno se acerca al oxígeno, ¿qué va a pasar, muchachos? ¿Qué pasa cuando este átomo de hidrógeno se junte con el oxígeno? Este electrón se va a ir hacia el lado del oxígeno, va a ser fuertemente atraído. Cuando el electrón se vaya a rodear justamente al oxígeno, se va a formar un enlace y en ese momento se forma la molécula de agua, ¿correcto? La molécula de agua. Entonces, vean, sabemos esto perfectamente. Un electrón tiene una característica negativa, ¿correcto? Tiene una característica negativa. Aquí a este lado se pone, ¿no? A este lado, sí. Entonces, muchachos, los electrones cuando se van hacia el oxígeno estaba positivo hace un momento, ¿no? Pero ahora está tóxico. ¿Eso qué quiere decir? El oxígeno va a ser eléctricamente negativo o eléctricamente positivo. Cuando ya tiene sus dos electrones ahí, que le ha quitado los dos hidrogeniones. Negativo, ¿correcto? Va a ser negativo. ¿Entendido? Aquí está. Se va a convertir en negativo. Mientras tanto, los hidrógenos, ¿correcto? Es más oxígeno. ¿Qué estás hablando? Entonces, muchachos, cuando los hidrogeniones se quedan sin su electrón, ¿qué se van a volver, muchachos? ¿Cómo se van a, o sea, ya no se encuentran sin su electrón? Entonces, ¿esto qué va a provocar? Que sean positivos, ¿correcto? Positivos. O sea, van a ser positivos porque en su núcleo tienen justamente, ¿entendido? Tienen, ¿entendido? Pero ahorita no estoy hablando de eso, muchacho. Estoy hablando ahorita de su carácter eléctrico. Entonces, presta mucha atención, Ariel. Ahora, recuerden esto muy bien. Es por eso que se dice que la molécula del agua es eléctricamente asimétrica, ¿correcto? Que es eléctricamente asimétrica, ¿entendido?
Ahora, muchachos, ¿qué nos menciona aquí? ¿Qué nos menciona en su texto? ¿Entendido? En su texto nos menciona, muchachos, que los dos átomos de hidrógeno van a tener un ángulo juntamente con el oxígeno de 104.9 grados. ¿Entendido? De 104.9 grados. ¿Entendido? Aquí está. Lo voy a dibujar aquí. 104.9 grados. Entonces, muchachos, entre este hidrógeno y este hidrógeno va a haber un ángulo, ¿correcto? De 104.9 grados, ¿entendido? Esto es una pregunta de examen, por si acaso, ¿entendido? Esto es una pregunta de examen. A mí me tomaron cuando estaba pasando bioquímica, me tomaron esto. Me dijeron que, a ver, el ángulo entre los dos átomos de hidrógeno de la molécula del agua es de 103.9 grados, o sea, le quitaban un grado y ya estaba directamente mal, ¿correcto? Entonces van a formar un grado que es 104.9 grados. ¿Entendido? Eso recuerden muy bien, es una pregunta frecuente. Bueno, en su examen no ha salido hasta ahorita que me acuerde, pero tal vez salga este año. ¿Entendido? Listo, chicos. Ahora, no es una vara recta. La molécula del agua, muchachos, no es una vara recta. O ustedes ven aquí. Esto es una vara recta, muchachos. Es así, tiene esta disposición muy vertical. Aquí está, ustedes lo están viendo. ¿Lo tiene? ¿Está recto como ustedes? Está recto. ¿Y ustedes, chicos, están rectos? No. Entonces, muchachos, como pueden observar, la molécula del agua no es una vara recta, ¿correcto? No es una vara recta, ¿correcto, muchachos? Nada más. Ahora es un dipolo. Hemos visto hace un momento que es eléctricamente asimétrica. Y justamente esa asimetría la hace ser un dipolo, ¿correcto? La hace ser un dipolo. O sea que va a ser eléctricamente negativa al lado del oxígeno y positiva al lado del hidrógeno. Y este carácter negativo que tiene al lado del oxígeno y este carácter positivo que tiene al lado del hidrógeno lo va a hacer que se convierta en un perfecto disolvente, ¿correcto? Disolvente, disuelve muchas cosas. Por ejemplo, ustedes chicos, cuando meten la sal al agua, ¿la sal se va a mantener así como ha entrado al agua, muchachos, o se va a disolver? ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Se va a disolver o no? A ver, ¿quién se ha olvidado poner la sal al arroz en su almuerzo que han tenido? Y sabe bien feo, ¿no? Entonces, muchachos, recuerden muy bien, ¿entendido? El arroz sale como sin sabor, ¿no? Entonces el agua va a disolver, ¿correcto? Va a disolver a la sal y ahorita vamos a ver cómo, ¿entendido? Gracias a este carácter de que es un dipolo justamente en la molécula del agua, ¿entendido? Entonces vean muchachos, aquí está la sal, el cloruro de sodio, ¿no? El cloruro de sodio, la sal de mesa común, el cloruro de sodio, o sea, sodio unido al cloruro, ¿entendido? Ahora muchachos, como podemos observar, vamos a poner justamente la sal a un vaso con agua. ¡Chas! Hemos puesto un cubito de sal, ¿entendido? Entonces, vamos a ver. Ay, pucha, se ha perdido la animación. Aquí está. Vean, hemos puesto las dos moléculas de agua, ¿correcto? Bueno, perdón, hemos puesto la sal al agua, ¿entendido? Y el agua, muchachos, se ha unido, ya. Esto quiero que me escuchen muy bien. Este es el sodio y este es el cloro, ¿entendido? El cloro. Ahora, muchachos, el sodio es eléctricamente positivo o eléctricamente negativo. Entonces, ¿qué me dice? El sodio, muchachos, por si acaso, es eléctricamente positivo, ¿correcto? Positivo, sodio. Ahora el cloro es eléctricamente negativo o positivo. Negativo, ¿correcto? No importa que no hayan leído nada, ahorita ustedes están aprendiendo, se podría decir desde cero. Y hay otras personas que ya han leído esto, ¿entendido? Entonces, estudien, estudien, chicos. Ahora, el sodio, como es eléctricamente positivo, aquí está el oxígeno es negativo, el hidrógeno es positivo, positivo. A ver, muchachos, el cloruro de sodio, el oxígeno, ¿a quién va a atraer fuertemente? ¿Al sodio o al cloro? Entonces, ¿qué me dice? Recuerden esto muy bien, muchachos. Lo positivo siempre se atrae con lo negativo, ¿entendido? Lo positivo siempre se atrae con lo negativo. Yo, por ejemplo, yo soy un chico bien feo, moreno, gordito, rechoncho, con lentes, nerd. A mí nadie me quiere, ¿correcto?
Y justamente he conocido una chica de la zona norte, ¿no? Entonces yo soy de la zona sur y la chica es de la zona norte, se podría decir, ¿no? Entonces son polos opuestos, nos atraemos, listo, correcto. Entonces no pierdan la esperanza de conseguir irse a un Brad Pitt, ¿entendido? Entonces recuerden muy bien, muchachos, lo positivo siempre se atrae con lo negativo, ¿entendido? Aquí está. Aquí está la molécula del agua, ¿no? A todo- Entonces, muchachos, aquí está. Vean, muchachos, que el oxígeno, como es fuertemente negativo, como es fuertemente negativo, va a separar al cloruro de sodio, o sea, va a atraer al sodio, ¿correcto? El lado del oxígeno va a atraer al sodio, ¿entendido? Vean el oxígeno. Oxígeno negativo, 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 negativo. Ahora, muchachos, estamos hablando del lado del hidrógeno, ¿correcto? Estamos hablando del lado del hidrógeno, ¿entendido? Aquí, ¿quién tiene que estar? ¿El sodio o el cloruro? O el cloro, perdón. ¿El sodio o el cloro, muchachos? El cloro, ¿correcto? Aquí está, ¿ven? Como el átomo de hidrógeno es eléctricamente positivo cuando se une al oxígeno, tiene que traer a lo negativo. Y así han separado justamente el cloro del sodio, ¿correcto? Han logrado separar, ¿entendido? El sodio del cloro. ¿Correcto, muchachos? ¿Han entendido? ¿O tienen alguna pregunta? Háganmela en los comentarios. ¿Por qué no pueden activar su micrófono? Porque si lo activan, se va a hacer una chacota aquí. Ya, pero recuerden muy bien, muchachos, me pueden preguntar al final del capítulo cualquier otra cosita que no hayan entendido, ¿correcto? Que no hayan entendido. Esto de la parte eléctrica positiva y negativa lo vamos a ver en el tema 2, ¿correcto? En el tema 2 lo vamos a volver a recalcar. Pero recuerden eso muy bien, ¿entendido, muchachos? Recuerden eso muy bien. Positivo siempre se atrae con lo negativo, ¿entendido? Positivo siempre se atrae con lo negativo, ¿entendido, muchachos? Nada más. Si tienen cualquier duda durante la clase, lo anotan en su texto y a eso le voy a preguntar al profe cuando acabe la clase. Recordemos que cuando acaba la clase, me hacen preguntas ustedes, ¿entendido? Y yo les respondo. Grado de afinidad por el agua. A ver. Aquí, ¿quién es hidrófilo? ¿Quién le gusta ser hidrófilo todos los días? A ver, nadie le gusta bañarse. No, nadie le gusta. Ay, qué cochinos. Nadie es hidrófilo. Hidrófilo. Ah, cierto, tienes razón, pero con agua calientita, ¿no? Ya vamos a ver todo esto. Entonces, muchachos, grupos químicos afines al agua. Recordemos muy bien, ¿qué son los grupos químicos? Los grupos que son, los grupos químicos, ¿no? Sodio, cloro y algunas moléculas, ¿no? Que son atraídas por el agua. Esos grupos químicos, muchachos, esos grupos químicos, esas moléculas que son afines al agua, las vamos a llamar polares, ¿correcto? Las vamos a llamar polares. Yo como me acordaba polar, en el polo norte hay mucha agua, listo, yo de esa manera me acordaba cuando sabía estar como ustedes, ¿entendido? Entonces los grupos químicos afines al agua los vamos a llamar polares, ¿entendido? Polares. Ahora, muchachos, de esos grupos químicos que son pero muy que les gusta el agua, uno es el carboxilo, ¿entendido? El carboxilo, que es una parte de los aminoácidos, ¿entendido? Que lo vamos a hablar más adelante. El hidroxilo, muchachos, está compuesto por, a ver dónde está, es interesante. El hidroxilo, esta es su fórmula química. HO, nada más. Ahora, ¿qué pasa cuando al hidroxilo le ponemos otro hidrógeno? Uno más un hidrógeno, dos hidrógenos. Ahora, ¿qué se va a convertir? En agüita, ¿no? Se vuelve agüita, nada más, ¿correcto? Así de simple. Luego vamos a encontrar al aldehído, luego vamos a encontrar al sulfato y luego vamos a encontrar al fosfato, ¿correcto? Estos son los grupos químicos afines al agüita, ¿entendido? Ahora, muchachos, estos grupos químicos que son afines al agua, si les encontramos en bastante cantidad en una molécula, esa molécula va a ser llamada polar o hidrófila, ¿correcto? Hidrófila. Aquí está, hidrófila. Si una molécula, muchachos, si una molécula tiene bastantes de estos grupos polares, esa molécula va a ser hidrófila, ¿correcto? Va a ser hidrófila. ¿Qué significa hidro? ¿Qué significa hidro?
Agüita, correcto, significa agüita. ¿Qué significa filo? ¿Qué significa filo? Amigable, que te gusta, que te atrae, amigable, sociable, acariciable, ¿no? Acariciable. Entonces, muchachos, hidrófila significa entonces, entonces sí, se podría decir que sí. Entonces, muchachos, hidrófila hace referencia a que es una molécula que le gusta el agua. Ahora yo les he preguntado, ¿ustedes son hidrófilos? Aquí, ¿a quién no le gusta bañarse aquí? Bueno, como mencionan, ahorita está haciendo mucho frío, ¿no? Pero como hay duchas calientes, entonces me meto nomás, no hay problema. Entonces, muchachos, por ejemplo, las moléculas hidrófilas, las que tienen bastantes grupos químicos afines al agua, son los carbohidratos, los ácidos nucleicos y muchas proteínas. Ahorita lo está generalizando, se podría decir. ¿Entendido? Estas son las moléculas hidrófilas, las que tienen bastantes de estos grupos, carboxilo, hidroxilo, aldehído, sulfato y fosfato. Por ejemplo, las proteínas tienen bastantes grupos carboxilos en su estructura de los aminoácidos, ¿correcto? Pero a veces son opacadas. Ahora, muchachos, aquí está, los carbohidratos. Por ese caso, los carbohidratos hace referencia a los azúcares, los ácidos nucleicos. Los vamos a estudiar más después de ver esta partecita. Y muchas proteínas. Ahora, muchachos, hay bastantes grupos químicos aparte del carboxilo, hidroxilo, aldehído, sulfato y fosfato, ¿correcto? Hay bastantes, hay muchos, ¿no? Correcto, hay muchos. Entonces, muchachos, también vamos a encontrar grupos químicos no afines al agua, ¿entendido? Ahora, muchachos, como les mencioné, estos grupos químicos, cuando se asocian, van a formar una molécula mucho más grande, ¿entendido? Por ejemplo, en una molécula puede estar más sulfato, más aldehído, más hidroxilo, todo depende, ¿no? Y esa molécula, por ende, va a ser hidrófila, ¿correcto? Va a ser hidrófila. Ahora, ¿qué pasa cuando esa molécula no tiene ninguno de estos grupos químicos afines al agua? Esa molécula que las voy a mencionar ahorita no tiene carboxilo, no tiene hidroxilo, no tiene aldehído, no tiene sulfato ni fosfato en su estructura, no tiene nada. Y si tiene es muy poquito. ¿Cómo se va a llamar? Hidrofoba, ¿correcto? Hidrofoba. Esos grupos químicos, muchachos, también van a haber grupos químicos que no son afines al agua. Esos van a ser llamados no polares o apolares, que van a dominar en una estructura hidrófoba, ¿correcto? Entonces, muchachos, recuerden muy bien, las moléculas que no tengan estos grupos afines al agua o que haya demasiado poquito, van a ser hidrófobas. Las moléculas hidrófobas tienen en su estructura grupos químicos que no les gusta el agua. Y esos grupos químicos que no les gusta el agua son grupos no polares. ¿Entendido? Grupos no polares. ¿Entendido, muchachos? Listo. Quiero que razonen un poco. Ya leen un poquito de esto, muchachos. Voy a ir a abrir la puerta. Ya llegó el delivery. Me pedí. Ya. Ya, ahora, muchachos, ¿cuáles son las moléculas hidrófobas que menciona su texto? A ver, lípidos, parafina y aceites. Correcto, perfecto. Entonces, muchachos, las moléculas hidrófobas no van a tener estas moléculas que son afines al agua. Eso tienen que recordar muy bien. ¿Qué significa hidro? Sabemos perfectamente que hidro significa agua. ¿Qué es parafina? La parafina, a ver, de las velas. ¿Conocen esa sustancia que sujeta las velas, que está durita y cuando se calienta se derrite? Esa es la parafina. ¿Entendido? Esa es la parafina. Sí, también. Entonces, muchachos, sí, la cera generalmente. La cera está compuesta por parafina, ¿entendido? Y es un fijador. Eso lo vamos a hablar generalmente en el tema 2, ¿correcto? En el tema 2 de biología celular. Ahora, muchachos, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, eso nomás. Los lípidos, parafina y aceites. Ustedes han tratado de mezclar agua y aceite, han visto que no se junta para nada. ¿Entendido? No se mezcla para nada. ¿Correcto, muchachos? Y donde se, bueno, te compras una vela de un pesito y listo, ¿no? Aquí está, muchachos. Correcto, aquí está la estructura justamente de una molécula de grasa. Generalmente, muchachos, la molécula de grasa están formados por átomos de carbono, entendido por los átomos de carbono. Los átomos de carbono van a abundar en estas moléculas hidrófobas, ¿correcto? Van a abundar, ¿entendido? Ahora, ¿qué significa anfipática? ¿Qué significa anfipática, muchachos?
Ahorita ustedes, todos ustedes son anfipáticos porque les gusta bañarse y no les gusta bañarse, ¿no? Pues les gusta bañarse y no les gusta bañarse, ¿no? O sea que es tanto hidrófobo como hidrófilo, ¿correcto? Le gusta tanto el agua y en una parte no le gusta el agua. Y hay proteínas justamente, o sea, así, ¿no? Le gusta esto, pero no le gusta aquello, ¿no? En algunos días les gusta eso, pero otros días no les gusta eso. O sea, ¿quién las entiende, no? Nada, mentira. Entonces, muchachos, eso hace referencia a anfipática, ¿correcto? Anfipática, bipolar, correcto. Aquí está, vamos a poner esto, por ejemplo. Entonces, estas son las moléculas anfipáticas. Las moléculas anfipáticas, muchachos, van a tener una porción que es muy afín al agua y otra porción que no le gusta el agua para nada. ¿Entendido? Esto generalmente vamos a verlos en las proteínas transportadoras, las que transportan las hormonas por el torrente sanguíneo. ¿Entendido? Bueno, te puedes enfermar. Listo, muchachos. También vamos a encontrar los fosfolípidos, también son anfipáticas. ¿Entendido? Listo, muchachos, nada más. Ahora, aquí está. Por ejemplo, también las moléculas anfipáticas. Uy, no, ahí no las molestes. Son como unas fieras. ¿Eh? Entonces, muchachos, aquí está. Esa es la membrana, ¿correcto? Es la membrana de la célula. La membrana de la célula es como una pequeña capa que va a envolver a toda la célula para que el agua que esté en su interior no se escape hacia el medio exterior, ¿correcto? Ahora vamos a hacer un zoom, muchachos. Vamos a hacer un zoom a la membrana, ¿correcto? La membrana de la célula y la podemos observar aquí. En la membrana de la célula, muchachos, vamos a observar bastantes moléculas anfipáticas. Esas moléculas anfipáticas son los fosfolípidos, ¿entendido? Son los fosfolípidos. Entonces, ven, aquí está la cabecita del grupo fosfato y los dos ácidos grasos, ¿correcto? Ese es un fosfolípido, que lo vamos a estudiar más adelante, no se preocupe, ¿entendido? Listo, muchachos. Entonces, esas son las moléculas anfipáticas, ¿correcto? Aquí está también un preparado. Como se ve solo las moléculas anfipáticas aquí arribita, y esta es su estructura molecular. Aquí está el grupo fosfato, muchachos, ¿lo ven? Aquí está el grupo fosfato. Y como pueden observar, muchachos, este es un fosfolípido ahorita. Este es un fosfolípido. Aquí está su cabeza del grupo fosfato y sus dos ácidos grasos, ¿entendido? Aquí está, ¿lo ven? Aquí está. Esto está aquí y yo lo he dibujado así, ¿no? Qué feo, qué horrible. Entonces, muchachos, vean que en la molécula de grasa, en los ácidos grasos, muchachos, no vamos a encontrar para nada estos grupos, ¿correcto? Estos grupos carboxilo, hidroxilo, aldehído, sulfato y fosfato. Pero vean que va a abundar aquí los grupos, los átomos de carbón, ¿correcto? Los átomos de carbón. ¿Entendido, muchachos? Nada más, así de simple. Vamos con la siguiente. Uy, ¿qué es un enlace covalente? Un enlace fuerte. A ver, quiero que me expliquen algo, chicos. Un enlace covalente, un enlace fuerte, ¿correcto? Se va a necesitar bastante energía para formarlo. O sea, por ejemplo, si yo soy una persona muy fuerte, musculosa, así, que ha venido del cielo, ya. Me han dado los poderes así nomás o he tenido que trabajar duro. He tenido que hacer puras flexiones todos los días y eso, ¿no? Listo, chicos. Entonces es la misma lógica. Una persona fuerte va a necesitar mucha energía para formarse. Y lo mismo pasa con los enlaces que se dan entre las moléculas, las uniones que se dan entre las moléculas para establecer la vida, ¿correcto? Entonces, muchachos, entre ellas, primeramente vamos a hablar de los enlaces fuertes que se forman con gran cantidad de energía. Y esos enlaces fuertes son llamados covalentes, ¿correcto? Son llamados covalentes. ¿Entendido? Nada más. Eso recordemos muy bien, porque como vamos a encontrar enlaces fuertes, también vamos a encontrar enlaces débiles, ¿correcto? También vamos a encontrar enlaces
débiles. ¿Correcto, muchachos? Nada más. Entonces, para formar los enlaces fuertes, vamos a utilizar mucha energía, aproximadamente 100 kilocalorías por molécula formada, ¿correcto? 100 kilocalorías por molécula formada. Y entre los enlaces fuertes, muchachos, vamos a encontrar en los enlaces que se dan entre los aminoácidos, ¿correcto? Los aminoácidos. Por ejemplo, muchachos, los aminoácidos cuando se juntan, ¿qué van a formar? ¿Qué forman cuando se juntan muchos aminoácidos? Primeramente van a formar los péptidos y luego las proteínas, ¿correcto? La vamos a hablar ahorita. Las proteínas. Uy, sin las proteínas no somos nada nosotros, ¿no? Entonces, muchachos, vean, aquí está. Por ejemplo, esta es la forma molecular de un aminoácido. Y como pueden observar, aminoácido, 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 se van a unir entre ellos a través de los enlaces peptídicos, ¿correcto? Que son enlaces fuertes, que son enlaces covalentes, ¿correcto? Entonces nosotros, o en cualquier otro texto, muchachos, los aminoácidos van a estar reflejados así, ¿correcto? Como pequeñas bolitas, ¿entendido? Como pequeñas bolitas, los aminoácidos. Pero su estructura molecular es esta. Va a tener un átomo de carbono central, va a tener un grupo amino, un grupo carboxilo y una región de la cadena lateral. Aquí está un poquito mal dibujado, lo vamos a ver más adelante el aminoácido, ¿correcto? Listo, chicos. Entonces, quiero que recuerden esto muy bien, muchachos. ¿Entendido? Entre los aminoácidos se va a encontrar un enlace demasiado fuerte que los va a unir. A ver, recordemos esto perfectamente, muchachos. Si entre estos enlaces hay un enlace débil por un defecto genético, se puede dar una enfermedad, ¿entendido? Una enfermedad genética. Las proteínas o los aminoácidos que componen a las proteínas tienen que unirse correctamente. Si no se unen correctamente, esto puede dar paso a enfermedades genéticas. ¿Entendido? Porque si un aminoácido cambia su orden, o sea, digamos, el aminoácido uno, digamos, ¿no? Si el aminoácido uno, que tenía que estar ahí justamente al lado del 2, este aminoácido uno se va hacia aquí, toma el lugar de este, ¿correcto? Y aquí, muchachos, por el cambio mínimo de este aminoácido, la proteína ya no va a cumplir su función, ¿correcto? Ejemplo de proteína, los anticuerpos que batallan contra el coronavirus, que ustedes han escuchado bastante, ¿entendido? Han escuchado del plasma hiperinmune, ¿no? Lo han escuchado. Entonces, muchachos, el plasma hiperinmune tiene proteínas que batallan contra el coronavirus. Y esas proteínas que batallan contra el coronavirus se llaman, ¿qué se llaman, muchachos? ¿Cómo se llaman esas proteínas que batallan contra el coronavirus? Los anticuerpos, ¿correcto? Los anticuerpos. ¿Entendido, muchachos? Entonces, los anticuerpos son proteínas. ¿Y qué pasa, muchachos? Si un aminoácido que compone ese anticuerpo cambia de posición, ese anticuerpo ya no va a servir y la persona puede perder la batalla, ¿correcto? Puede perder la batalla. Entonces, tienen que tener muy en cuenta estos enlaces. ¿Entendido? Aquí está. Por ejemplo, ahorita se está formando una proteína. Tan, 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 tan. Listo. Ahora, muchachos, las uniones fuertes, el texto que estamos leyendo nos da un ejemplo, aunque hay muchos ejemplos. Pero vamos a encontrar también a las uniones débiles, ¿entendido? Las uniones débiles. Ejemplo de unión débil, aparte de mí. ¿Ya? A ver, un ejemplo de unión débil. Ustedes también son débiles. Los puentes de hidrógeno, correcto. Además, muchachos, una persona débil va a tener mucha energía o poca energía. Correcto, lo mismo pasa, ¿entendido? Las uniones débiles se van a formar con poca energía, poca energía. Ahora, muchachos, yo les pregunto, ahora yo les pregunto, muchachos, ¿las uniones fuertes se pueden romper fácilmente por calentamiento suave? O sea, así le pongo la estufa y se derrite y se deshace. No, sino que tengo que utilizar unos ácidos muy fuertes, ¿entendido? Para poder romper este enlace. Pero mientras tanto, muchachos, si insulto a las uniones débiles, ¿estas se van a separar? Sí, se separan. Entonces, muchachos, como también se utiliza poca energía para formar a las uniones débiles,
también se va a utilizar poca energía para separarlos, ¿correcto, muchachos? Ahora, entre ellas, entre las uniones débiles, vamos a encontrar los enlaces puentes de hidrógeno. Ustedes pueden observar así tan bonito, mira, aquí está. Ahí se están formando los enlaces puentes de hidrógeno que se dan entre el hidrógeno y el átomo de oxígeno, ¿entendido? Pero a veces también se da con otro enlace de carbono, ¿entendido? No pasa nada. Pero en los enlaces puentes de hidrógeno siempre va a estar involucrada el hidrógeno, ¿entendido? Aquí está. Por ejemplo, muchachos, esta molécula que estamos viendo que tiene una forma helicoidal, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre tiene esta molécula que está aquí? La que está aquí al lado. La que está aquí al lado. ¿Cuál ADN ahorita? Pero chicote. La que está aquí al lado, muchachos, ven, bolitas, bolitas, bolitas. Bolitas, bolitas. Esta es la proteína, ¿correcto? La proteína, muchachos. Aquí está ya su forma parecida, ¿no? Bueno, es lo mismo, pero ya aquí está con toda su nomenclatura, ¿entendido? Con toda su nomenclatura, ¿correcto, muchachos? Entonces, como pueden observar, ¿quién le va a dar esa forma? La forma de una hélice, ¿entendido? Es la forma de una hélice o helicoidal. ¿Quién le va a otorgar esa forma helicoidal a la proteína? Los enlaces puentes de hidrógeno. ¿Entendido? Los enlaces puentes de hidrógeno le van a dar esta forma en zigzag, ¿correcto? En zigzag, en espiral o helicoidal, ¿correcto? Nada más. Eso lo vamos a hablar más adelante, no se preocupen. Pero recuerden muy bien, las uniones débiles, entre ellas están los enlaces puentes de hidrógeno. Y también estos enlaces puentes de hidrógeno los vamos a encontrar en dónde, chicos, en dónde. Ahora sí, a ver, respondan. ¿Dónde más vamos a encontrar estos enlaces puentes de hidrógeno? Ahora, ¿esto qué es, muchachos? ¿Qué es todo lo que está aquí? El ADN. Ah, un mosquito. Entonces, muchachos, aquí está. ¿Correcto? Listo, chicos, nada más. Como podemos observar, entre las bases nitrogenadas se va a formar los enlaces puentes de hidrógeno. Ahora, muchachos, veamos perfectamente que la molécula del ADN tiene una disposición helicoidal. Es una hélice, ¿correcto? Ahora, esa forma de hélice, ¿por quién va a estar dada? Esa forma de hélice, muchachos. Por los enlaces puentes de hidrógeno, entendido por los enlaces puentes de hidrógeno, también va a estar formada ese aspecto de una hélice, como si estuviera dando vueltas, ¿correcto? Y esta es una pregunta de examen, a ver, para los que ya han leído. La molécula de ADN, ¿hacia dónde gira? ¿Desde la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda? ¿Hacia dónde gira, muchachos? ¿Hacia qué sentido gira la molécula de ADN? ¿Alguien sabe? Esto recuerden muy bien, esta es la mnemotecnia. Si te preguntan justamente, muchachos, ¿en qué sentido gira la molécula de ADN? Ustedes le dicen en la forma de los sentidos del slog, ¿no? Como gira el slog, de izquierda a derecha, ¿correcto? Como pueden observar, la molécula del ADN está girando de izquierda a derecha. Esta es una pregunta de examen, ¿correcto? De izquierda a derecha, como el sentido de las agujas del reloj, ¿entendido? Nada más. Ahora, muchachos, ya hemos acabado de ver los enlaces puentes de hidrógeno y dónde se encuentran más habitualmente en el ADN y también siendo parte de la estructura de la proteína, ¿correcto? Listo, muchachos. Entonces vean que los enlaces fuertes han unido a los aminoácidos entre sí, ¿correcto? Los enlaces fuertes, muchachos, han unido a los aminoácidos entre sí, ¿correcto? Ahora, yo les pregunto, muchachos, los enlaces peptídicos son los enlaces que se encuentran entre los aminoácidos. Son los responsables de que la proteína tenga una estructura en hélice, en alfa hélice. Los enlaces fuertes entre los aminoácidos. No, chicos, no, para nada. Sino, ¿quién es el responsable de que la proteína tenga una disposición en alfa hélice? O sea, esta disposición. Uy, como una espiral, ¿no? Uy, así. ¿Quién tiene esa función? Los enlaces puentes de hidrógeno, ¿correcto? Los enlaces puentes de hidrógeno.
Listo, chicos. Los enlaces débiles, ¿no? Débiles. Esta fue una pregunta de examen, ¿correcto, muchachos? Listo. Entonces, ¿quién se encarga de darme vueltas así la cabeza? Una persona más débil que yo, pues, ¿no? Porque yo soy superior. Porque yo soy superior. Entonces, muchachos, así, ¿no? Listo. Yo de esa manera jugaba para acordar. Ya, luego vamos a encontrar las uniones débiles, entre ellas ya hemos visto los enlaces puentes de hidrógeno, los enlaces electrostáticos y las interacciones hidrofóbicas. Ya hemos visto los ejemplos entre los enlaces electrostáticos, ¿correcto, muchachos? De las proteínas vamos a ver más adelante, no se preocupen, ahorita estamos hablando de los enlaces, ¿correcto? De los enlaces. Ahora, ya hemos visto los enlaces puentes de hidrógeno, entonces ahora vamos a ver los enlaces electroestáticos. Tan, 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 tan. ¿Se acuerdan de estos chicos que les dije que lo positivo siempre se atrae con lo negativo? ¿Eso es cierto o es falso, muchachos? ¿Es cierto o es falso? Sí, correcto, es cierto. Entendido, es cierto. Entonces, ahora vamos a ver los enlaces que se dan entre lo ácido y lo básico, entre lo positivo y lo negativo. ¿Entendido? Ácido base. Muchachos, cuando una molécula tiene bastantes electrones en su estructura, los electrones son eléctricamente negativos, esa estructura va a ser ácida, ¿correcto? Esa estructura va a ser ácida, como ella, ¿no? Va a ser muy tóxica. Entonces, cada vez que le preguntes, ¿por qué es tan tóxica? Ella te va a decir, porque tengo muchos electrones en mi núcleo. Bueno, eso está en su genética, ¿no? Mientras tanto, muchachos, cuando una molécula no tiene los electrones, pero sí tiene los neutrones y los electrones, los positrones, pues yo ya me traumó con los positrones, con los neutrones y los, ¿cuál es el otro? Ya no me acuerdo la palabrita. A ver, mm, positrones, no, no eran los positrones. Ah, los protones. Tengo que leerlo más. El protón, ¿correcto? ¿Qué es un protón, muchachos? Un protón es una partícula cargada eléctricamente negativa o positiva. Positiva, ¿correcto? Positiva. Entonces, muchachos, en las bases van a abundar justamente esas partículas, ¿correcto? Y no van a tener electrones. Y ahí se va a formar un enlace electroestático, ¿correcto? Electroestático, entre lo ácido y lo básico, entre lo negativo y lo positivo. ¿Correcto, chicos? Nada más. Un cachito, ahorita vengo. Nada, mentira. A ver, ¿dónde está? Se me estaba cayendo la agüita. Un momento, muchachos, un momento. Un momento, por favor. Chicos, perdón, perdón. Es que mi agua ya se estaba calentando. Ya. Entonces, a ver un momento. Ya.
Un anión, ¿qué es un anión? Un anión hace referencia a un átomo que es eléctricamente positivo, ¿entendido? Por ejemplo, ahorita estamos hablando de los electrones y los protones, ¿entendido? Ahora, yo soy un átomo, ¿correcto, chicos? Entonces, un átomo puede estar cargado eléctricamente negativa, puedes tener una carga eléctrica negativa o una carga eléctrica positiva, ¿entendido? Yo soy un átomo. Ahora, si yo puedo cambiar esas cargas, voy a ser considerado un anión. Si soy eléctricamente negativo, soy un anión. Ahora, si soy eléctricamente positivo, ¿qué voy a hacer, muchachos? Un catión, ¿entendido? Catión. Soy un catión. Entonces, ahorita, muchachos, estamos hablando de los electrones, la cantidad de electrones que tiene un átomo o una molécula y la cantidad de protones que tiene un átomo o una molécula, ¿correcto? Y eso les va a dar la opción justamente de intercambiar y así se va a formar un enlace electroestático, ¿correcto? Por ejemplo, un catión famoso. A ver, un catión famoso, muchachos, el sodio. El sodio es eléctricamente positivo, ¿no ve? Un catión famoso, el sodio. El potasio también, muchachos, es un catión. ¿Entendido? Un ejemplo de anión. Un ejemplo de anión. El cloro que lo acabamos de ver. ¿Entendido? El cloro es un anión porque tiene bastantes electrones que le vuelven negativo. ¿Entendido, muchachos? Listo, nada más. No se preocupen para los que les está revolviendo la mente. Vuelvan a ver la clase, no se preocupen, pueden volver a repetir. Esa es la clave del éxito, ¿entendido? Entonces recordemos muy bien, esa es la clave del éxito. Repetir, 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 repetir. Yo como cuando estaba con ustedes, a la primera no entendía ni papa, pero leía, volvía a repetir y ya entendí de lo que hablaba, ¿entendido? Entonces es necesario que ustedes estudien el tema antes de ingresar a la clase, ¿correcto? Antes de ingresar a la clase. Y como tienen estos videos para siempre, así que pueden aprovechar, ¿no? Aprovechen, chicos, el book, ¿no? Aquí está. Entonces vamos a encontrar justamente, muchachos. Oh, gracias. Entonces vamos a encontrar, muchachos, con esto, los enlaces electrostáticos. Vamos a encontrar entre lo ácido y lo básico. En los aminoácidos también va a haber justamente enlaces electrostáticos. Y en los colorantes, ¿correcto? Y en los colorantes, que esto lo vamos a estudiar en el tema 2. ¿Entendido? Se perdió la animación. Ah, aquí está. Listo. Aquí está el protón, ¿no, muchachos? Por si acaso, todo esto es un átomo cualquiera, ¿entendido? Un átomo cualquiera. Como ustedes pueden observar, muchachos, el átomo tiene en su núcleo partículas, ¿correcto? Entre sus partículas pueden estar demasiados protones o demasiados neutrones, ¿entendido? Todo depende de qué átomo estemos hablando. Átomo de sodio, átomo de hidrógeno, átomo de oxígeno y entre otros, ¿entendido? Ahora, muchachos, vean que los electrones siempre van a rodear al núcleo, ¿entendido? Al núcleo, ¿entendido? Ahora, ¿qué pasa cuando este átomo dona un electrón a este otro átomo? ¿Qué se va a formar? Chas, mira, está yendo, ¿no? Se está yendo este electrón a este otro átomo, ¿correcto? ¿Qué pasa cuando este átomo está donando este electrón a este otro átomo? ¿Qué se va a formar en ese movimiento, muchachos? En ese movimiento naranja. ¿Qué se va a formar? ¿Qué dice aquí? Se va a formar un enlace electroestático, ¿correcto? Se va a formar un enlace electroestático. Ahora sí han entendido, chicos. Así es como se forma un enlace electroestático. Porque vean, muchachos, aquí tiene tres protones, tiene tres electrones, ¿correcto? Tiene tres electrones. Y aquí solo tiene dos, ¿entendido? Y aquí solo tiene dos. Entonces, ¿cuál es más positivo? ¿Este, el que está aquí, el 2 o el 1? Es el 2 y este es el 1, digamos. ¿Cuál es más negativo? Ya, ahí está. ¿Cuál es más negativo, muchachos? ¿Cuál es el más negativo? El 1, ¿no ve? ¿Y cuál es el más positivo? El que se acerca, se podría decir.
el 2, ¿no ve? Entonces, el uno va a donar justamente un electrón al 2. Cásate conmigo, le dice, ¿no? ¿Y por qué no quiero? Dice, ¿no? Entonces, muchachos, aquí está. Y ahí se va a formar un enlace. Va a venir el cura, aceptan los votos, ¿sí? ¿Hay alguien que se opone? No, no hay nadie. Ya, listo, lo hemos casado. ¿Entendido? Listo, muchachos. Así se va a formar un enlace electroestático. ¿Correcto, muchachos? ¿Ahora sí han entendido? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? O sea, me tarda en explicar esto un minuto y yo tardo en hacerlo una hora. qué, qué grave. Listo, muchachos. Entonces, vean, cuando el electrón se dirige a este otro átomo, ahí se va a formar un enlace, ¿correcto? Un enlace. Nada más, que los va a unir a estos dos átomos. Vamos a encontrar, vamos a encontrar, muchachos, estos enlaces electrostáticos en muchas estructuras de la naturaleza, ¿entendido? Como pueden observar, las vamos a encontrar aquí, en la unión entre la proteína y el ADN, ¿correcto? La vamos a encontrar. Vean que aquí el oxígeno, que es eléctricamente negativo, se está uniendo con el nitrógeno, que es eléctricamente positivo. Y aquí se va a formar un enlace, ¿correcto? Justo en esta unión entre la proteína de la histona y el ADN, ¿correcto? Aquí también vamos a encontrar, muchachos, ¿correcto? Vean, entre el hidrógeno, que es eléctricamente positivo, y el oxígeno, que es eléctricamente negativo. ¿Entendido? También lo vamos a encontrar en algunos enlaces, ¿correcto? Listo, muchachos. Nada más, eso es todo. Vamos con lo siguiente. Ahora, muchachos, vamos a estudiar las interacciones hidrofóbicas. Los enlaces disulfuro, vamos a hablar de eso más adelante. Los enlaces disulfuro se dan entre los aminoácidos cisteína, por si acaso, ¿correcto? Es una unión entre hermanos, yo lo llamaba, entendido, entre hermanos. Entonces, el aminoácido cisteína se va a encontrar con su otro hermano cisteína en el otro extremo de la carretera y se van a poner a hablar, ¿entendido? Como por ejemplo ustedes, chicos, se han subido al micro y cuando están cerca del conductor, el conductor bocinea a otro chofer, ¿no? Cuando está siguiendo su ruta. Hola, pip, 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 ¿no? Hola, ¿cómo estás, no? ¿Han vivido esa situación, chicos? Se bocinean entre ellos, se saludan, ¿no? Chi, 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 chi. Bueno, entonces el trufín, muchachos, es el aminoácido cisteína. Y el otro al que le está saludando es otro aminoácido cisteína. Se conocen, ¿correcto? Se conocen. Entonces va a formar un enlace disulfuro, ¿correcto? Nada más, muchachos. Así de simple, ¿no? Ahora vamos a ver a las uniones. No, a las interacciones hidrofóbicas, ¿correcto? ¿Qué significa interacción? ¿Qué significa interacción? Hablar, discutir, que te atraiga, ya, sabroso, ¿no? Entonces, muchachos, interacción. Hidrofóbica. ¿Qué significa fóbica? ¿Qué significa fobia? Fobia significa miedo, ¿correcto? Que no le gusta, que no le agrada, que le espanta, ¿entendido? Que le espanta. Entonces, las interacciones hidrofóbicas, muchachos, ¿son uniones? No. Entonces, chicos, como pueden observar, las interacciones hidrofóbicas no son necesariamente uniones débiles, ¿entendido? No son necesariamente uniones débiles, sino estas interacciones se da porque el agua va a repeler a las moléculas que no les gusta el agua, ¿correcto? ¿Y eso qué quiere decir? Esta molécula, ¿cómo se llama? ¿Y dónde la encontrábamos? La he mencionado hace un momento, ¿no? Solo que aquí está más bonito, ¿no? Este es un fosfolípido y la vamos a encontrar en las membranas, en las capuchas que envuelven a las células, ¿correcto? Aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su introducción. Aquí está. Entonces, esta es la membrana de la célula, ¿correcto? Esta es la membrana de la célula. Y ven esos pequeños puntitos blancos, chicos. Aquí están esos pequeños puntitos blancos, seguidos de estas dos cadenas que están aquí. Este es un fosfolípido, ¿correcto? Fosfolípido, fosfolípido, fosfolípido. Entonces, muchachos, aquí el agua que se encuentra tanto en el medio externo como en el medio interno van a presionar como un sándwich, ¿correcto? A la membrana, ¿entendido? Van a presionar como un sándwich a la membrana. Y
ahí en el medio se va a formar una interacción, una charla entre capas, ¿correcto? Porque vean, ya, miren, he quitado justamente este pedazo, ¿correcto? He quitado este pedazo de la membrana, ¿correcto? He quitado este pedazo de la membrana. Ahora la he puesto aquí. Como podemos observar, esta membrana, ¿dónde está? Aquí está. Como pueden observar, muchachos, esta membrana está formada por dos capas de fosfolípidos. Aquí está la capa superior, esta es la capa superior y la capa inferior, ¿correcto? Entonces están formados por dos capas. La membrana está formada por dos capas, así básicamente, entendido esta membrana, ¿correcto? Y justamente se llama eso, bicapa lipídica. Ahora, chicos, ¿qué pasa cuando aquí está el agua? Aquí está el agua y aquí está el agua. Los fosfolípidos no les gusta el agua, ¿entendido? Entonces se van a repeler, ¿correcto? Se van a repeler. El agua va a empujar justamente hacia aquí y el agua va a empujar de adentro hacia aquí, hacia afuera, provocando de que estas dos capas se unan, ¿correcto? Se unan en el centro. Y cuando estas capas se juntan, van a formar una interacción hidrofóbica, una interacción que está dada por el temor al agua, ¿correcto? Por el temor al agua hidrofóbica, porque el agua que está aquí y el agua que está aquí las va a presionar y ahí se va a formar una capa lipídica, una bicapa lipídica, ¿correcto, muchachos? Y así justamente se forma la interacción hidrofóbica, que no necesariamente es un enlace, sino que se da por la repulsión que provoca el agua. ¿Entendido? Sí, justamente eso. Los otakus, ¿no? Que están que no les gusta el agua. Ay, no, eso me mata. Ya, pero bueno. Entonces, muchachos, así está. ¿Correcto? Listo. Aquí pueden observar, aquí está la membrana, ¿no? Entonces, la agüita que está aquí afuera y el agüita que está aquí van a presionar y van a provocar que se junten estas dos capas, ¿correcto? Y en el centro se va a formar una interacción hidrofóbica. Listo, chicos, vamos con lo siguiente. Taran, tan, 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 tan. Uy, ¿esto qué es? Ah, proteínas, polímeros de aminoácidos. Listo, chicos, ya hemos acabado bueno, en todas estas clases de la introducción, ¿no? ¿Qué son monómeros? ¿Qué son polímeros? ¿Qué es la molécula del agua? ¿Qué son los grupos polares y todas esas cosas? ¿Entendido? Ahora vamos a empezar a hablar de las biomoléculas, ¿correcto? De las biomoléculas. Entre ellas, la más importante y la que tiene bastante polimorfismo es la proteína, ¿correcto? La proteína. ¿Cuál se creo? Nos falta media hora. Y eso que yo me he ido 10 minutos, creo, ¿no? Entonces nos vamos a quedar hasta las 19:40, ¿no? Listo, chicos. Entonces, proteínas, polímeros de aminoácidos, ¿correcto? Ahora vamos a hablar de las proteínas. Primeramente, muchachos, como les mencioné hace un momento, este es un aminoácido. ¿Entendido? Este es un aminoácido. Aquí está. Siempre lo voy a dibujar así, un aminoácido, ¿correcto? Así, siempre lo voy a dibujar así. Pero básicamente, a ver, aquí he puesto. No, no he puesto. Voy a tener que dibujar. Entonces, básicamente, el aminoácido es así. El aminoácido tiene en su centro, muchachos, un carbono central, un carbono alfa. Por encimita se va a encontrar el hidrógeno, ¿correcto? Al lado se va a encontrar el grupo amino, entendido el grupo amino H2N. Y al lado se va a encontrar, a la derecha, se va a encontrar el grupo carboxilo, ¿correcto? El grupo carboxilo. Y abajito se va a encontrar la cadena o la región lateral. Y esta es la estructura química, muchachos, del aminoácido. ¿Alguien sabe por qué se llama aminoácido? A esta bolita.
porque tiene un extremo amino y tiene un extremo ácido, ¿correcto? O sea, tiene un extremo amino, aquí es el extremo amino, ¿lo ven, chicos? ¿Ven esta molécula? Se llama amino, por si acaso. ¿Y ven esta molécula que está aquí? Un carbono, dos oxígenos. Ese es el carboxilo, ¿correcto? Pero esta molécula es una molécula ácida, ¿correcto? Entonces, amino, ácido, ¿entendido? Listo, este es un aminoácido. Y estos aminoácidos, esta es la estructura general de un aminoácido, ¿correcto? ¿Dónde cambia? ¿Dónde cambia este aminoácido, chicos? En el extremo de la cadena lateral, ¿correcto? Aquí vamos a agregar otros átomos u otras moléculas, ¿correcto? Vamos a agregar otras moléculas y este aminoácido va a tener un nombre característico. Vamos a agregar dos oxígenos, un hidrógeno, vamos a agregar muchos grupos amino, va a ser llamado lisina, treonina, isoleucina, leucina y entre varios. ¿Entendido? Entonces, esta R va a cambiar, ¿correcto? R. Aquí podemos agregar otras moléculas y el aminoácido va a tener un nombre característico. ¿Entendido? Nada más. Recuerden eso muy bien. Aquí está, pero yo no lo entiendo esta parte. ¿Para qué decirles? Pero bueno, no sé por qué he puesto. Entonces recuerden eso muy bien, muchachos. ¿Correcto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No rayen mi pantallita. Mi pantallita es sagrada. A ver, un momento, momento, momento. Ya, ahora sí. Sí, también se escribe así. Muchachos, no rayen. Yo veo quién raya. A ver, a ver, a ver, a ver. Ariel, no rayes. Presta atención. Luego estás llorando. Ahorita, pero. A ver, a ver, a ver, a ver. Así es el boliviano, ¿no? Se le dice que no haga, que no haga algo y peor lo hace, ¿no? Listo, sí, soy igual, me entiendo. Entonces, muchachos, aquí está. Las cadenas. Ya hemos visto, muchachos, qué es un aminoácido, ¿correcto? Entonces, muchachos, ahí no me pasa. Entonces, muchachos, recuerden eso muy bien. Recuerden eso muy bien, ¿entendido? Este es un aminoácido. ¿Y dónde va a cambiar un aminoácido para que tenga un nombre diferente? En la región de la cadena lateral, ¿correcto? Ahora, cuando estos aminoácidos se juntan, cuando este aminoácido se junta, aquí está un aminoácido, aquí está otro aminoácido y aquí está otro aminoácido. ¿Cómo se llama esta estructura? ¿Cómo se llama esta estructura? De aminoácido, aminoácido, aminoácido. ¿Proteína o péptido? Se va a llamar péptido, ¿correcto? Entonces, muchachos, cuando un aminoácido se une junto con otro aminoácido y otro aminoácido, pero son tres aminoácidos, muchachos, entendidos, son tres aminoácidos. Entonces, este es un polipéptido, ¿correcto? Polipéptido. No, perdón, péptido, estaba equivocado. Este es un péptido. Y las uniones o los enlaces entre estos aminoácidos, ¿cómo se van a llamar? Enlaces peptídicos, ¿correcto? Peptídicos. Así se llaman las uniones entre estos aminoácidos. ¿Entendido? Nada más. Ahora, muchachos, cuando estos aminoácidos ya se juntan con otros aminoácidos, otro aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido, ¿qué van a formar? Una cadena polipeptídica, ¿correcto? Una cadena polipeptídica. Cuando hay demasiados aminoácidos, ¿correcto? Cuando hay demasiados aminoácidos. Pero las proteínas van a estar formadas por muchas cadenas polipeptídicas de estas, ¿entendido? Muchas cadenas polipeptídicas. Las proteínas de nosotros, chicos, hay aproximadamente 168 clases de aminoácidos, ¿correcto? O sea, 188 clases de estas bolitas, ¿entendido? Pero nosotros muchachos, sí, a partir de 19, de arriba de 16, perdón, arriba de 16. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, muchachos, aproximadamente hay 168 aminoácidos. En su texto, ahorita no me acuerdo cuánto decía, pero son 168 aminoácidos. Hay más que eso, ¿entendido? Entonces, nosotros, nuestro cuerpo humano, ¿cuántos aminoácidos? Ah, en su cuerpo dice 150. Ah, no, en su libro dice 150, esa parte no me acuerdo. Entonces, muchachos, en su texto dice que hay más de 150 aminoácidos. Pero nuestro cuerpo, nuestras proteínas de nosotros, muchachos,
¿Cuántos aminoácidos utiliza? De esos 150 aminoácidos. Solo 20, ¿correcto? Solo 20 utilizamos. Y recordemos muy bien esto. Las proteínas cumplen muchas funciones. Hay proteínas especializadas para la captación de agua, hay proteínas que nos vuelven borrachos, hay proteínas que pues, se van a encargar de la secreción de la bilis y la absorción de la bilirrubina, se van a encargar proteínas de la síntesis de algunas hormonas. Hay demasiadas proteínas, ¿correcto? Hay muchas proteínas. Entonces, ¿quién le da la variedad justamente a esas proteínas? La disposición, ¿correcto? La disposición de los aminoácidos. Aquí puede haber un aminoácido amarillo, aquí puede haber un rojo, aquí puede haber un azul y así, etcétera. ¿Entendido? Entonces, todo tiene que ver con la disposición de los aminoácidos, ¿correcto? Todo tiene que ver con eso. Ahora recordemos muy bien, estos muchachos, las proteínas son polipéptidos que tienen más de 6000 Daltons. O sea, una proteína, para que sea llamada proteína, ¿cuánto tiene que tener de peso? Aproximado tiene que tener de 6000 Daltons o 6 kilodaltons, ¿correcto? 6000 Daltons o 6 kilodaltons. Además de que tiene que tener esos 20 aminoácidos característicos en su estructura, ¿correcto? Para que sea llamada también proteína. Si digamos esa proteína solo tiene 19 aminoácidos de los que necesitamos o de los que se tienen que usar para que sea llamada proteína, esa disque proteína va a ser llamada proteína. Bueno, ya lo acabo de decir, que solo tiene 19 aminoácidos y tiene lo demás puras repeticiones. No, para nada, correcto. No va a ser llamada proteína porque solo les falta uno. Entonces va a ser llamada simplemente cadena polipeptídica. Así nomás se le va a llamar. O polipéptido también se le va a llamar. ¿Entendido? Ahí no entendí. Entonces, chicos, recuerden eso muy bien. La proteína necesita tener los 20 aminoácidos, ¿entendido? Los 20 aminoácidos para que sea llamada proteína, ¿correcto? Esos 20 aminoácidos esenciales que las vamos a hablar más adelante, ¿correcto? Esos 20 aminoácidos que son muy importantes. Y recordemos muy bien, 10 aminoácidos las vamos a fabricar nosotros, o sea, las fabrican nuestras células con los átomos que se encuentran por ahí. ¿Y las otras 10 de dónde las adquirimos? ¿De dónde adquirimos los otros 10 aminoácidos, chicos? De los alimentos, ¿correcto? De los alimentos. Es por eso que necesitamos comer, ¿correcto? Para formar nuestras proteínas, que van a tener muchas funciones, ¿correcto? Nada más. Aquí está. Ahora esto es interesante, muchachos. Mi ex tiene la forma de los D aminoácidos en su cuerpito. Mientras tanto, yo tengo la forma L aminoácidos. Esto es interesante, muchachos. Este es el término quiral. Ahora, hay dos clases de estructuras de los aminoácidos. La estructura L y la estructura D, ¿correcto? La estructura D y la estructura L. L hace referencia a la Borgin, algo por ahí no me acuerdo, y D hace referencia a Diborgin, ¿correcto? Que significa derecha e izquierda, ¿entendido? Ahora, muchachos, nosotros, los seres humanos, las células eucariotas, utilizamos la forma L de los aminoácidos. Mientras tanto, la forma D, ¿dónde se va a encontrar? ¿Quién utiliza la forma D de los aminoácidos? Mi ex, ¿no? ¿Y qué otro ser vivo? Las bacterias, ¿correcto? Las bacterias también van a utilizar, ¿correcto? La forma D de los aminoácidos. Y esto es muy interesante. Yo quiero que sus manos, las miren sus manos, muchachos. Tenemos una mano derecha y una mano izquierda, ¿correcto? Tenemos una mano izquierda y una mano derecha, ¿correcto, muchachos? Vean que su mano derecha, su pulgar está mirando hacia el lateral, ¿correcto? Y su otro pulgar también de la mano izquierda, ¿correcto? Entonces vean que sus manos, claro, son casi iguales, pero tienen una disposición opuesta, entendiendo una disposición opuesta. ¿Ustedes qué mano utilizan más para hacer sus quehaceres, para hacer sus cosas? La derecha. Mientras tanto, la izquierda está de ¿no? De por ahí nomás. De vez en cuando la utilizamos, ¿no? Y también ahorita no me acuerdo, este aprendido en The Breaking Bad. ¿Quién ha visto esa serie? The Breaking Bad. ¿Nadie ha visto? Al principio justamente menciona esto.
no me acuerdo ahorita el nombre. Hay justamente una proteína, una L-proteína, que es muy sana para el cuerpo de la persona, que puede ayudar en enfermedades, no me acuerdo muy bien. Pero la forma D de esa proteína puede provocar abortos espontáneos. Entonces, vean la delicadeza de la disposición de los aminoácidos. Ese aminoácido, justamente, muchachos, ahorita esta es la forma L del aminoácido que nosotros utilizamos, pero la forma D, ¿cómo sería? Le voy a dibujar. La forma D del aminoácido sería esta. Vamos a poner con azul. El carbono central, al revés, correcto. Aquí está el grupo amino, H2N. Aquí está la región de la cadena lateral. Aquí está el hidrógeno. Y aquí está aquí está el ácido, ¿correcto? Carboxilo. Entonces, muchachos, como pueden observar, están al revés. Esta es la forma L de los aminoácidos que nosotros utilizamos. Esta es nuestra mano izquierda, se podría decir. Bueno, nuestra mano derecha, porque esta es una terminología que ahorita no me acuerdo muy bien, pero L significa liborgine y D significa diborgine, ¿correcto? Entonces, muchachos, aquí está la forma D, la forma de los aminoácidos que utilizan las bacterias, ¿correcto? Las bacterias. Y mi ex, ¿entendido? Y nada más, chicos. Entonces, ¿ustedes qué forma utilizan? ¿La forma L o la forma D? La forma L, ¿correcto? Porque aquí no está mi ex. Ya listo, chicos, estamos con los sí. Entonces, muchachos, vamos a encontrar también los aminoácidos, ¿correcto? Los aminoácidos. Los aminoácidos, muchachos, ya no van a tener dos hidrógenos en el grupo amino, sino simplemente van a tener un hidrógeno, ¿correcto? N2H. ¿Y qué pasa con los zurdos? Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, muchachos, esto se llama grupo amino, ¿entendido? Esto se llama grupo amino. Pero cuando le quitamos no, es al revés, ¿no? Ah, sí, es al revés, pucha. Ya estoy diborgina ahorita. H2N. Ahora sí. Entonces, chicos, como podemos observar, esta es la forma amino, entendido la amino, de los aminoácidos, entendido la molécula amino. Ahora le vamos a quitar simplemente un hidrógeno. Y ya se va a volver imino, ¿entendido? Y justamente, muchachos, la molécula imino se va a encontrar en los aminoácidos prolina y hidroxiprolina, ¿correcto? Hidroxiprolina. Es por eso que se van a llamar aminoácidos y no aminoácidos, es porque se le ha quitado simplemente un hidrógeno, nada más, ¿correcto? Prolina y la hidroxiprolina son aminoácidos, eso recuerden muy bien, esta fue una pregunta muy frecuente de examen. La prolina y la hidroxiprolina son aminoácidos, decimos. No, son aminoácidos porque no tienen un hidrogenito, le han quitado un hidrógeno, nada más. ¿Correcto, muchachos? Listo. Entonces, todo eso tiene que ver con las proteínas, así de simple, ¿entendido? Bueno, ahorita hemos hablado de los aminoácidos, ¿correcto? Ahora vamos a hablar de las proteínas. Clasificación proteica. La clasificación proteica. Vamos a encontrar, muchachos, proteínas simples, así bien simplecitas, que no hacen nada, no hacen, o sea, simple, van a seguir las reglas correctamente, ¿correcto? Entre ellas vamos a encontrar que están formadas solo por aminoácidos, ¿correcto? Solo están formadas por aminoácidos, ¿entendido? Las proteínas simples. Pero también vamos a encontrar otras proteínas que les gusta juntarse con otra clase de gente, ¿no? Que son las proteínas conjugadas, ¿correcto? Ahora, muchachos, las proteínas conjugadas están formadas también por aminoácidos, pero va a haber otra parte que no va a ser aminoácido, que no está formada por aminoácidos. Esa parte que no está formada por aminoácidos va a ser llamada, esa parte no proteica de la proteína va a ser llamada grupo prostético, ¿correcto? Grupo prostético. Recuerden esto muy bien porque lo van a ver hasta en tercer año de la facultad, ¿correcto? Hasta en tercer año de la facultad. Entre muchachos, aquí está. Muchachito. Ya. Aquí está una proteína simple. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Esta es una proteína simple o una proteína conjugada?
¿Qué me dice? Simple, no, yo simplemente veo aminoácidos, ¿no? Yo no veo nada más, ¿entendido? Entonces, una proteína simple. Ahora, esta es una proteína conjugada, ¿correcto? ¿Ven esas bolitas que están ahí? ¿Ven esas bolitas, chicos, que están ahí? Esas son proteínas, por si acaso, ¿correcto? Esas son las proteínas llamadas histonas, que son básicas. La vamos a estudiar más adelante. Entonces, muchachos, ¿cómo se llama esta molécula? ¿Cómo se llama esta molécula, muchachos? El ADN, ¿correcto? El ADN. Ahora, ¿qué pasa? Aquí está el ADN también. ¿Qué pasa cuando el ADN se recontra super mega condensa? ¿Qué pasa cuando se condensa muy, pero muy, muy condensada? ¿Qué va a formar? Los cromosomas, ¿correcto? Los cromosomas. Aquí está. Cuando el ADN se recontra hiper mega condensa, va a formar los cromosomas. Pero la molécula del ADN se va a condensar así nomás, chicos. O sea, yo me condenso. ¡Uy! O sea, es como decir, yo enflaquezco. ¡Uy! Listo, pierdo la panza. ¿Es así, muchachos? No, no es así. Quisiera que fuera así, pero bueno. Entonces, chicos, el ADN para llegar a ese estado muy, pero muy condensado, tiene que ser condensada por las proteínas, ¿correcto? Por las proteínas. Entonces, vamos a encontrar aquí una clase de proteína conjugada, conjugada, ¿correcto? Esas van a ser las nucleoproteínas. A ver, muchachos, aquí está la proteína y el ADN. ¿Cuál de ellas es el grupo prostético? ¿Cuál de ellas es el grupo prostético? El ADN, ¿correcto? El ADN. El ADN es el grupo prostético o el ADN está formada por aminoácidos. ¿El ADN, chico, está formada por aminoácidos? No, para nada, ¿entendido? Si no está formada por ácidos nucleicos, ¿correcto? Por nucleótidos, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, muchachos, las nucleoproteínas, el grupo prostético es el ADN, ¿correcto? Es el ADN. Aquí está todo lo que está con guindo, ya son las nucleoproteínas, ¿correcto? Las nucleoproteínas. También vamos a encontrar las glicoproteínas. ¿Qué significa glico o gluco? ¿Qué significa glico o gluco? Azúcar, ¿correcto? Azúcar. Azúcar para mí. Azuquita, ¿no? Listo, chicos. Las glicoproteínas. Ta, 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 tan, ta, tan. Aquí, ¿dónde vemos las glicoproteínas, chicos? Lo que se está, lo que se está alumbrando, se podría decir como foquitas de Navidad, ¿no? Entonces, muchachos, aquí está. Esta es una proteína. Y aquí pueden observar los pequeños grupos de carbohidratos, ¿correcto? Estos son los azúcares. ¿Entendido? Azúcar, azúcar. Estas bolitas, ¿ven que están aquí? Azúcar, 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 azúcar. Aquí está el azúcar y aquí está la proteína. ¿Cómo va a ser llamada esta molécula? ¿Cómo va a ser llamada esta proteína cuando se asocia con estos carbohidratos? Glicoproteínas, ¿correcto? Glicoproteínas o glucoproteínas, que es lo mismo. ¿Entendido, muchachos? Listo, nada más. ¿Dónde está el grupo prostético? ¿En la parte azucarada o en la parte proteica? En la parte proteica, ahorita en la parte azucarada, ¿correcto? En la parte azucarada, en la parte de los carbohidratos. Ahí se va a encontrar el grupo prostético. ¿Entendido, muchachos? Nada más. Vean que está así de simple, ¿no? Aquí están las glicoproteínas, ¿correcto? Ahora vamos a ver las lipoproteínas. ¿Lipo de qué? A ver, toquen su pancita y mencionen esto. Lípido. Entonces, muchachos, las lipoproteínas, ¿cuál es el grupo prostético? ¿Cuál es el grupo prostético de las lipoproteínas? Los lípidos, ¿correcto? Los lípidos. Aquí está. Uy, esto está bonito. Esto, muchachos, este es un vaso sanguíneo.
Y esta proteína que está aquí, muchachos, es una proteína. A ver, un momento, déjenme acordar. ¿Por qué he puesto esto? A ver, esta es una proteína anfipática. Ah, ya sé por qué, ya sé por qué la he puesto. Entonces, muchachos, ¿ven esta proteína? Esta proteína está adosada con un lípido ahora mismo. ¿Entendido? Está adosada con un lípido. Esta es una proteína de transporte. ¿Entendido? Es una proteína de transporte. La proteína va a jalar al lípido durante todo el recorrido en el torrente sanguíneo. ¿Entendido? Entonces, esta es una lipoproteína. ¿Ven esa parte amarillita que está ahí? Esa parte amarillita. Esa es la parte lipídica. Y la parte azulcita es la parte proteica. ¿Correcto, muchachos? Nada más. Ahora vamos con una fosfoproteína. Ah, esta imagen apenas la he encontrado. Pueden ver aquí, muchachos, todos esos puntitos grises, rojos, son aminoácidos, por si acaso, aminoácidos, aminoácidos, aminoácidos. ¿Ven esos puntitos amarillitos que están ahí? Que están resaltando con verde. Esos son los grupos fosfato, ¿correcto? Y esta es una fosfoproteína. De la fosfoproteína, ¿cuál es el grupo prostético? Los lípidos, ¿no ve? El grupo fosfato, ¿correcto? El grupo fosfato, el fósforo, ¿entendido? Nada más. Las hemoproteínas, si no hablo de los hemos de la edad antigua, ¿no? Si no hablo de, aquí está. Las hemoproteínas, muchachos, uy, la más, a ver, la más reconocida por todo el mundo. ¿Cómo se llama? La hemoglobina, ¿correcto? La hemoglobina, ¿entendido? La hemoglobina. La hemoglobina, muchachos, va a tener justamente una porción no proteica que va a ser llamado grupo hemo, ¿correcto? Que aquí está brillando o aquí le estoy apuntando yo con el punterito. Entonces, como pueden observar, esta porción es la parte prostética, la parte del hemo, ¿entendido? La parte del hemo sabemos perfectamente que a veces se adosa con el oxígeno o con el monóxido de carbono, dependiendo cuál está más cerca, ¿no? Uy, qué colosa. Ahora vamos a ver las flavoproteínas, ¿correcto? Entre las flavoproteínas vamos a encontrar la vitamina B. Uy, genial, muchachos. La vitamina B. La vitamina B es una clase de la riboflavina, perdón, la riboflavina. Va a llevar en su estructura, ¿correcto? Va a llevar en su estructura también una parte que no va a ser, que no va a formar parte de la proteína, ¿correcto? Y ese nombre le va a dar la riboflavina, se podría decir. Y ahorita otro nombre que no me acuerdo muy bien, pero también está en su texto. ¿Entendido, muchachos? Nada más, la vitamina B2 o riboflavina. Luego vamos a encontrar las metaloproteínas, entre ellas la insulina y la anhidrasa carbónica, si no me equivoco muy bien. Sí, eso serían justamente las proteínas conjugadas, ¿correcto? Listo, chicos. Vamos con el siguiente. A ver qué más me falta aquí. ¿Dónde está mi texto? Ay, no lo tengo. Ay, me han robado. Sí, correcto. La riboflavina es una vitamina B. Es una de las vitaminas del grupo B, sí, correcto. Es la riboflavina. Es la vitamina B2. Listo, chicos, ya hemos visto un poco de la estructura de las proteínas, de los aminoácidos. Ahora creo que ahora sí vamos a hablar un poquito más de los aminoácidos. Ah, ya. Ya sé dónde estoy. Listo, chicos, aquí nos quedamos. Esta partecita la tienen que repasar para mañana. Ahorita no me acuerdo de las mnemotecnias que he dejado aquí. Descartar. ¿Anoche mnemotecnias? Qué macana. No voy a hacer mnemotecnias con esto. Estos son los aminoácidos, muchachos. Se lo tienen que aprender, ¿correcto? Se lo tienen que aprender sí o sí. Si es que pueden, saquen la foto. Saquen la foto, muchachos. Porque esto preguntan hasta en los exámenes. Aminoácidos que pertenecen a los grupos polares. Te ponen estos 5 aminoácidos y uno siempre falla. Y entonces está mal. Yo les recomiendo que le saquen una foto, aunque voy a inventarme una mnemotecnia para que se lo puedan acordar. Había también mnemotecnias, creo, no me acuerdo muy bien. Y luego vamos a hablar de la secuencia de los aminoácidos. Sí,
Listo, chicos. Voy a abrir la parte de preguntas. ¿Dónde está? ¿Dónde está?